Este programa es traído a ustedes por cortesía de Lemus Natural Medicine. Bienvenidos a este episodio especial de nuestro programa La Verdad con Karines Moncada. Hoy celebramos este feriado estadounidense con pavos, desfiles y mesas abundantes. Es una bendición que nos une como nación. Y hoy hablamos de algo mucho más profundo y eterno, el agradecimiento. El agradecimiento como pilar de una vida plena, guiada por los valores que nos hacen grandes. En un mundo que a veces parece olvidar sus raíces, el agradecimiento no es solo una tradición anual. Es un mandato divino, un recordatorio de que todo lo bueno viene de Dios, nuestra familia y esta nación excepcional que Él ha bendecido. Como conservadores, que ponemos a América primero, sabemos que la gratitud nos ancla en lo que realmente importa. La fe en un creador que nos ha dado libertad, la familia como el núcleo de nuestra sociedad y el privilegio de vivir en los Estados Unidos, una tierra de oportunidades forjada por pioneros valientes y principios inquebrantables. Estudios y la sabiduría eterna de la Biblia nos lo confirman. Cultivar la gratitud fortalece el espíritu, reduce el estrés, une a las familias y nos hace más resilientes como pueblo. Pero más allá de eso, agradecer es reconocer las bendiciones que Dios nos ha otorgado, desde el amor de nuestros seres queridos hasta la soberanía de nuestra nación, y rechazar el victimismo que divide. Es vivir con humildad, recordando que somos afortunados de habitar en esta gran nación, donde la libertad y la fe van de la mano. En este Día de Acción de Gracias, es el momento perfecto para reflexionar. Pero mi oración es que este episodio inspire a hacer el agradecimiento un hábito diario. En nuestras oraciones familiares, en nuestro compromiso con América y en nuestra devoción a Dios. Porque solo así viviremos a plenitud, honrando el legado de nuestros fundadores y pasando esa gratitud a las generaciones venideras. Así que siéntate con tu familia, respira profundo y únete a mí en esta celebración de lo que nos hace verdaderamente libres y bendecidos. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Esto es La Verdad con Karines Moncada. Bueno, y dicen que las casualidades no existen. El Día de Acción de Gracias es un día tan importante y tan bonito en nuestra gran nación. Qué gusto me da tener con nosotros a mi querido Felipe Alfonso aquí en La Verdad con Karines Moncada. Ustedes ya lo han visto, lo han escuchado, lo siguen. Él es conferencista, es angelólogo, terapista, especialista en temas de meditación, reverendo. Y hoy vamos a hablar de este tema tan, diría yo que necesario en estos tiempos, el agradecimiento. Bienvenido, Felipe, a La Verdad con Karines Moncada.
Bueno, suena redundante decir gracias en el día de hoy, pero de verdad que muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti por invitarme y gracias a tu audiencia también que me sigue y como también yo sigo tu programa, pero de verdad que muchas gracias que en un día tan especial como hoy podamos sentarnos y conversar de algo tan importante que debe ser parte de nuestra conciencia, no de nuestro hábito social, sino de nuestra conciencia. Y noviembre, yo siempre he pensado en los últimos años que noviembre se ha vuelto, aparte de las festividades que ya todos conocemos, que es el final de octubre, que es con Halloween, después viene el Día de los Muertos, el Día de los Santos, pero noviembre desde la cultura anglosanjona, desde la cultura norteamericana, desde la cultura verdadera de los Estados Unidos, es un mes de agradecimiento y es algo superior. Y entonces el estar aquí contigo en un día tan especial para nosotros acá en los Estados Unidos, no desde el concepto social, no desde el concepto de la fecha en sí, sino del sentido del Día de Acción de Gracia. De verdad, doy gracias primero a Dios y gracias a ti y a tu producción por tenerme acá compartiendo este día tan especial para ti y con toda la audiencia. Bueno, ¿por qué el agradecimiento no es solo una cortesía social, sino un pilar fundamental para una vida plena y equilibrada? Wow, muy buena pregunta. Lamentablemente a nivel de nuestra educación no nos enseñan la conciencia de ser agradecidos. Nos enseñan a ser agradecidos desde la cortesía. Sí, gracias, por favor, buenos días, buenas tardes, pero hasta ahí. Es que es la base de la educación, vamos a llamarlo así, de lo que son los buenos modales o las cortesías. Y entonces, claro, por cierto, hoy en día tengo que reconocer, se ha perdido mucho ese concepto de la gratitud, pero siempre es parte de la formación social, la educación familiar, lo que es el tema de dar gracias. Comenzamos obviamente, y digo, vuelvo y repito, desde la perspectiva de la cortesía, porque nos enseñan los primeros valores de la gratitud con nuestros seres queridos, con los abuelos, con los tíos, con los primos, con los maestros, con los compañeros, con el vecino. Con los vecinos, ¿cuántas veces? Mi hijo, vaya a la casa de la vecina y busca un poquito de azúcar porque me quedé. Y recuerde darle gracias a la vecina. O sea, ese es el acto de cortesía. Pero no tenemos esa conciencia de la importancia de la gratitud desde la perspectiva del alma, del espíritu, desde la parte de lo que es la divinidad, el estar en contacto con lo superior, con lo supremo, con aquello que conocemos como Dios. Entonces, claro, cuando tocamos esos tópicos o tocamos ese punto, lo vemos como algo dogmático, como algo litúrgico o dogmático, pero no va más allá del crear la conciencia y de la importancia del por qué debemos de dar gracias, no solamente desde la perspectiva de la educación social, cívica, familiar, en nuestro círculo donde nos desenvolvemos, lo que es la parte de la cortesía, el abrirle la puerta a una persona o que alguien te cede el paso, que es lo más común, pero el sentarnos y decir, ¿por qué tengo que dar gracias? Pero dar gracias por lo más mínimo. Ahí cuando te empiezas a hacer conciencia te vas a dar cuenta cuán bendecido y cuán bendecida eres. O sea, por hechos tan pequeños, acontecimientos tan que lo consideramos como algo repetitivo, algo como común. El simple hecho de despertar. Es que yo creo no que lo tienes garantizado el despertar, no tienes garantizado el respirar, no tienes garantizado el poder ver cuando abres los ojos. O sea, son pequeñas cosas que podemos agradecer. Gracias, puedo respirar, desperté, puedo levantarme, puedo llevar a mis hijos a la escuela, etcétera, etcétera. No, y también algo tan elemental como yo le enseño a las personas cuando van a mis conferencias o mis clases, les comento algo muy sencillo. Tú diste gracias hoy, no solamente cuando despertaste, porque despertaste, pero diste gracias porque estabas en una cama cómoda, un colchón cómodo, con sábanas frescas, almohada, en una habitación fresca, rodeado de seres queridos, acompañado con seres queridos, y la gente se queda así como que, wow, yo no había pensado en eso. ¿Por qué? Porque la dinámica de nuestra vida hoy en día nos hemos vuelto muy, muy programados. El despertar, arréglate, corre para el baño, levántate, vístete, corre, los niños, sal corriendo, el tráfico. Ajá, entonces, otra cuestión que ya se nos ha vuelto parte de nuestro hábito de hoy día del siglo XXI. La queja. No,
El ¿Qué? celular. Nos despertamos y lo primero que cogemos Ay, es el sí. celular. Todos pecamos de eso. Tomamos el celular primero y que con la excusa de ver la hora. O para ver Por aquí me están diciendo que sí. o si no, toman el celular con la excusa de ver, aparte de la hora, a ver si tengo mensajes. Sí. Y entonces ahí empieza. ¿Qué pasaba en los tiempos donde no había celular? Uno no se enteraba si lo estaban buscando, si no lo estaban buscando, si tenías que contestarle a alguien. Y después ahí súmale la queja. No me mandó el mensaje, no se comunicó conmigo, me quedé esperando. Y por ahí empieza la letanía de quejas. Y entonces, una vez, y ahora reflexionando, estoy conversando contigo y con tu audiencia y me pusiste a reflexionar un tiempo atrás, en Venezuela, cuando yo estaba viviendo en Venezuela. Una amiga, hace ya 3 décadas atrás más o menos, una amiga me dijo, el secreto del bienestar, o mejor dicho, ella me lo dijo de esta manera, el secreto de la prosperidad es la gratitud. Y mira que yo me di golpes en la cabeza con eso. Yo decía, ¿cómo le entra? El secreto de la prosperidad es la gratitud. Y no es tan difícil. Pero bueno, es profundo. Es profundo. Ahí te quedas tú como que, ¿cómo le entra el agua al coco? Bueno, porque a ver, hoy en día, después de todo lo que hemos estudiado sobre el tema, deduzco yo, dime si estoy equivocada, de que mientras más tú agradeces, abres la energía, abres las puertas a que entre la prosperidad. Correcto. Porque, ¿qué es lo que sucede? El tema es hacerlo. El tema es hacerlo, pero con conciencia. Claro. No hacerlo porque lo voy a hacer porque la fórmula me va a traer resultados. No hay que sentirlo. La clave está en no solamente hablarlo, en no solamente decirlo, está en el sentirlo. Y ahí es donde haces el clic, la llave, la combinación es el sentir. Si tú lo sientes, ahí empiezas a desarrollar esa comunicación con aquello que tú, yo siempre le digo a las personas, el Dios de tu corazón. Hay un Dios general, pero el verdadero Dios es el Dios con el cual tú comulgas, es el Dios con el cual tú conversas, es el Dios de tu silencio, con el cual tú tienes esa comunicación silente en la privacidad de tu persona con Él. Ese es el Dios de tu corazón. Y si tú empiezas a crear conciencia de ese estado de gratitud y lo sientes, tú empiezas a ver cambios. Empiezan algo muy pequeños, pero después van surgiendo grandes cambios. Y esos cambios son positivos. ¿Y qué son cambios positivos? Bienestar, prosperidad, salud, amor. Es lo que tú te acabas de decir, las puertas se te abren. Pero no las cortamos con la queja. El otro día escuché a alguien decir, si quieres, por ejemplo, en vez de decir, dame la lotería, me quiero ganar la lotería, pide sabiduría y prosperidad. No pidas ganarte la lotería. Y eso me llamó poderosamente la atención porque me imagino que más de uno ha dicho, ay, compras el boleto de la lotería y dices, ay, en el nombre de Dios, y te persinas y dices, ojalá que... Pero no pediste ni sabiduría ni prosperidad. Tú sabes lo que pasa también, yo te voy a dar una clave. Ajá. Y esto, con todo respeto. No se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie, pero bueno, que quede entre tú y yo. A ver. Que por cierto, un paréntesis, extraño sentarme aquí contigo a hablar de estos temas y no hablar de política. ¡Qué lindo! ¡Qué divino! Porque todo el mundo allá está hablando de política, nosotros hablamos de temas que llenan el alma. Que nos enriquecen. Sí. Estamos haciendo una pausa hoy porque de verdad que es un día muy especial. Sí, hoy uno de mis días favoritos. Sí. Es lamentable, y voy a hacer un paréntesis y lo voy a decir con toda autoridad. Si tú piensas en la fecha de Acción de Gracias desde la perspectiva de tu programación latina, no le vas a encontrar el verdadero sentido que tiene el Día de Acción de Gracias. Tienes que vivirlo dentro de la cultura anglosanjona. Yo tuve la oportunidad de vivir en los dos mundos, en el mundo latino, sí, en el mundo hispano de habloparlante. Tuve la bendición de vivir en Venezuela también. Y tuve la oportunidad también de criarme en la comunidad anglosanjona, la verdadera comunidad americana. Y me di cuenta cuán sagrado es el Día de Acción de Gracias para el americano y para la cultura americana. Me encanta. Y más allá de la excusa, porque siempre dicen hacer la excusa para reunir a la familia. No.
va mucho más allá de esa simple excusa de sentarse toda la familia y comer un manjar. Lo más hermoso que yo recuerdo de los días de Acción de Gracias cuando vivía en el norte, que antes de la cena, todos los que participaban en esa reunión tenían que pararse y decir por qué tú dabas gracias. Oh my God, eso te ponía a pensar, porque tú mirabas alrededor y tú decías, wow, lo más elemental, lo más importante, tengo a mi familia conmigo, tengo a mis seres queridos conmigo, mis seres amados. Y eso lo consideramos como algo común por el diario vivir, pero el congregarnos todos y sentarnos y tener esa conciencia del Día de Acción de Gracia, eso te cambia la perspectiva, te cambia la visión, te cambia la forma de ver la vida, de que todo llega, sí, todo llega por añadidura, pero todo llega por una bendición divina. Y ahí te das cuenta cuán importante es Dios en cada uno de nosotros. En un mundo obsesionado con el más dinero, más éxito, más cosas, vemos lo que tiene la gente en las redes sociales, que usualmente es mentira, todo es mentira, como digo yo. La gente aparenta lo que no tiene. Menos Karine, lo de ella es la verdad. Se lo garantizo. Ella no es mentira, ella es 100%, bueno, yo diría 99% es verdad. Hay un 1% que ahí... ¿Cuál es ese 1%? Que tienes que arreglarte, tú sabes, bueno, estar así, sí, toda claro, diva. pero bueno, pero tú eres diva, pero claro. Diva en el buen sentido de la palabra. Ahora van a pensar que no, diva en el buen sentido de la palabra. Porque obviamente tú también andas en sport. Tú andas también. Sí, claro. Tú Por andas supuesto, sport. uno se arregla porque es el deber ser de uno estar bien arregladito. Pero, sí, entonces pero no aparento lo que no tengo. Eso sí, definitivamente. No, total, por eso te digo. Ella es la verdad. Me consta. La verdad con Karine Moncada. Me consta. Puedo dar testimonio de que es la verdad. Entonces, en este mundo donde todo el mundo quiere más, donde nadie está conforme, porque todo el mundo quiere el carro de la otra persona, la carrera de la otra persona, lo que la otra persona está haciendo, se fijan en lo que está haciendo la otra persona. ¿Cómo puede el agradecimiento actuar como antídoto contra esa insatisfacción crónica que yo veo no solamente en la sociedad, pero lo veo ya a nivel de toda esta juventud que están creciendo con estos aparatos, con estos celulares, y estamos viendo hasta casos de suicidio, y esos son otros temas que podemos conversar, pero me quiero enfocar en el tema del agradecimiento. O sea, no le estamos enseñando quizás a nuestros hijos la importancia del agradecimiento. Yo creo que siempre nosotras como madres decimos, tú sabes que a nosotros nos lo decían cuando chiquitos, hay niños en la calle que se están muriendo de hambre y no tienen el plato de comida. Aparte de eso. Y tú tienes que dar gracias por ello. Exacto, tienes que dar gracias por ello. Por ejemplo, yo a veces le digo a la niña, le digo, mira, hay niños que no tienen padres, hay niños que no tienen un plato de comida, hay niños que no tienen una camita, y siempre la he llevado al punto de que ella en las noches, no solamente de gracias, que eso tienes que martillarlo casi diariamente y all the time, pero a que ore por esos niños que no tienen esas mismas bendiciones. Y yo creo que a raíz de eso surge el acostumbrarse a agradecer. Pero ¿cómo en este mundo que vivimos ahora tan rápido de todo, quiero más y más y más y más, cómo esto influye? Bueno, eso, lo que acabas de explicar, voy a acotar algo. Ahí se enseña también lo que es empatía. Cuando tú creas ese estado de conciencia en un menor sobre los beneficios, las bendiciones que tú gozas en comparación con otros, tú vas creando un estado de empatía. Ojo, no es un estado de lástima. Un estado de empatía es de reconocer cuán bendecida o bendecido tú eres en comparación con otras personas, y eso te permite de alguna manera ir creciendo con la convicción de que aparte que eres bendecido, la otra persona tiene también su estado de conciencia, su nivel de vida, su misión de vida, porque por algo nació en esas condiciones, pero lo sientes como desde una perspectiva empática, de comprensión, sin juzgar, sin sentir lástima, y eso acerca más al individuo desde la perspectiva del sentimiento de respeto hacia la otra persona.
Y eso obviamente es un trabajo que hay que hacerlo diario, sobre todo en el caso de los padres con los hijos. Pero lo que tú acabas de mencionar de lo que vemos hoy en día, mira, sonará un cliché lo que voy a decir, pero hay un vacío existencial hoy en día. Y ese vacío existencial lo está sustituyendo todo lo que es este boom de lo que hoy en día conocemos como influencers, donde hay toda una apariencia por un mercado y por un consumismo rápido. La cajita feliz, no voy a decir de dónde, pero la famosa cajita feliz que pasa por el drive-thru o por la ventanilla, pides tu cajita feliz, te dan tu cajita feliz, ya con eso tú eres feliz. Entonces, nos han acostumbrado a eso y eso lo que está generando es una satisfacción momentánea, pero no perdurable. Y entonces, ahí tú te das cuenta que hay un vacío, no solamente existencial, sino también un vacío emocional, porque la tecnología de hoy en día, el estilo de vida de hoy en día, lo que hoy llamamos el consumismo, no es el capitalismo salvaje, como dicen otros, y eso es otro tema, eso es otro tema. Pero lo que es el consumismo mediático y el consumismo inmediato nos genera ese estado de insatisfacción de que si tú no lo logras al momento, empiezan todos esos estados emocionales a aflorar, que empiezan los rencores, la rabia, los resentimientos, la envidia, que eso es lo peor que hay. Y de ahí, bueno, la lista es larga. Y entonces, pero ahí te das cuenta la realidad que estamos viviendo hoy en día, que es la carencia de los afectos más importantes en una relación humana, que es el amor propio, porque eso es lo que hay que también enseñar, inculcar hoy en día a las personas, el sentirte que te puedes amar tú sin entrar en el narcisismo, ojo, porque a veces dice, no, que tú eres narcisista. No, es reconocer de que tú eres un ser que merece ser amado, que empezando por ti mismo, porque nos enseñan primero a amar a los demás y no nos enseñan a amarnos a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad, la cultura, la misma educación de nuestro entorno nos enseñan a ver defectos y nos inculcan defectos, que tú eres esto y que tú eres aquello. Tú no eres como tu hermana. Ajá, la competencia. Hermano, la comparación, que eso es terrible. Eso es terrible. Lo vemos como algo común, pero no se imaginan el gran daño. Que yo creo que muchos padres lo hacen sin querer. Por ejemplo, ay, fulana está haciendo tal cosa, ¿por qué no haces tú lo mismo? Yo creo que eso es terrible. Eso es terrible porque cada cual es único. Pero también lo pueden hacer los amigos, los familiares, el esposo, la esposa, eso Pero ahí está la clave. Cuando tú eres una persona que tienes una autoestima elevada, un amor propio fortalecido, eso no. Exactamente. Te resbala. Porque genera seguridad en ti. Tú generas una confianza, una convicción y una seguridad en ti que no necesitas. Bueno, a veces sí hace falta que alguien te diga cosas bonitas y te recuerde cosas bonitas, porque a veces desconfiamos de nosotros mismos o no nos vemos nosotros mismos. Y los caballeros también lo necesitan, by the way. Sí, pero observen, sobre todo si tienen jóvenes en su casa, gente joven en su casa, adolescente o preadolescente, observen su comportamiento, estén pendientes, no dejen que se embasuren con este salvajismo de consumismo, porque los está llevando a un desequilibrio emocional muy profundo, donde terminan en estas lamentables estadísticas de suicidios juveniles, porque caen en los famosos retos. Hay un tema que vamos a hablar más adelante en otro episodio, me lo acabas de acordar cuando mencionas a la juventud. Estaba leyendo estadísticas de que la juventud, los teenagers hoy en día están teniendo relaciones virtuales con los chats, con los bots, o sea, con los chat GPT, o sea, tienen como una... Yo en ese mundo no me he metido mucho, pero hay una persona que les habla, que los complace en todo, que les dice, estás maravillosamente bien, tú eres lo máximo. O sea, no actúa la función del ser humano que te dice, mira, mi amor, esa camisa no te queda bien. No, para el chat GPT o lo que sea, o sea, la inteligencia artificial, okay. Tú eres perfecto. Yo estaba pensando en otra cosa. Ya estamos viendo a personas que se están casando con una... eso de inteligencia artificial, no sé cómo llamarles, porque para mí eso es algo ilógico, ¿no? Pero
eso de la juventud es algo que hay que analizarlo porque prefieren hablar con la inteligencia artificial que con los padres. Está sucediendo. Eso es algo terrible. Pero no me quiero desviar del tema del agradecimiento. ¿Se puede cultivar y por qué debería importarnos invertir tiempo en desarrollarla? Porque porque fíjate, hay personas que ya tienen 40, 50, 60 años que nos están viendo y que cuando tú los escuchas todo el tiempo es una queja. Y si no tienes una persona al lado que te está diciendo, oye, te estás quejando mucho, oye, todo es una quejadera, oye, eso, la gente no se da cuenta, la gente ya automáticamente vive en eso. Entonces, ¿cómo invertimos tiempo en desarrollarla y en desaprender? Porque yo creo que hay que quitarse un chip y transformarlo. Eso es un trabajo, yo digo, de hormiga, y un trabajo diario. Y todos en nuestro círculo familiar, empezando por nuestro círculo familiar, tenemos a alguien cercano que se queja de todo. Se queja hasta del agua que toma. El agua hoy me sabe mal. Really? O sea, por favor. O sea, mira, ¿cómo se diría en español? Nosotros llamamos en inglés baby step. Pasitos de tortuga, pasitos de bebé. Chiquitos pasitos de bebé. Y es algo muy sencillo. Comienza con una receta muy sencilla. Toma una nota, un papel, un notebook de papel. Escribe una nota y pégalo en el espejo. En el espejo que tú te ves todas las mañanas. Pégalo ahí. Y la palabra muy sencilla. Hoy, ¿por qué tengo que dar gracias hoy? O hoy doy gracias por... Y dejas 3 puntos suspensivos. Para cuando te levantes a lavarte la cara o a cepillarte los dientes, primero veas esa nota. Y ahí empieza tu cerebro a crear una disciplina de que, oye, sí, tengo agua corriente, tengo agua disponible. Asumimos que todo lo tenemos gratis. O sea, mira, el perfecto ejemplo es cuando te cortan el agua. Cuando a ti te cortan el agua usualmente, al menos acá donde vivimos nosotros, demora, y tú vamos a suponer que tú la pagas online, que tenemos ahora la facilidad del online, la pagas online, el agua se tarda un mínimo de 3, 4 horas para que te la reconecte. En esas 3, 4 horas, señores, usted se da cuenta qué tanto usted necesita el agua. Bueno. ¿Okay? Lo mismo cuando a mí me pasa, bueno, a otra gente le pasa algo, te falta un dedo, te mochaste una mano. Ahí es cuando tú te das cuenta de esa bendición de tener 2 manos y tú dices, ¿cómo vive una persona que no tiene manos? ¿Cómo vive una persona que no tiene un dedo? Tú dices, bueno, tengo 5 dedos, bueno, si me falta uno, no, cada dedo tiene una función. Entonces, el agradecimiento es desde que te levantas. El otro día escuché al maestro Isaac, que él decía que tú tenías que dar gracias diariamente 1000 veces. Y mi primera reacción, esto fue hace un par de años, mi primera reacción, yo de 1000 veces. Wow. Cuando tú te pones a hacer esto todos los días, por todas las cosas, desde que te despiertas hasta que te quedas corta. Pasan las 1000 cosas que tú le puedes dar las gracias. Y eso es lo que yo creo, el mensaje que quisiera 1000 dejarles veces, aquí con este episodio. 1000 veces, pero por 21 días, que es cuando el cerebro entonces crea el hábito. No es que hoy lo hago porque qué cool, qué chévere, me encanta lo que está hablando el invitado de Karinés, la verdad, lo voy a practicar, pero ya pasado mañana, 3 días después, se te tapó el toilet del baño, la poseta del baño, y entonces ya ahí no... Entonces ya ahí se te olvida la gratitud, pero ahí tú dices, espérate, puedo llamar a un plomero, lo pude resolver, qué bueno que pude pagar el plomero y que el plomero vino. Dale, y no solamente dar las gracias, también es dar gracias por esa circunstancia. Mira, hay cosas tan mínimas en nuestro diario vivir, que si tú empiezas a crear conciencia de la gratitud, tú te das cuenta, no solamente el acto de dar gratitud, sino el acto de sentirte de que, wow, yo soy bendecido de muchas maneras. Dios a mí me bendice de muchas maneras. La lista es larga y no quisiera entrar en detalle porque me va a jaguar el como diríamos criollamente, el guarapo. Pero hay tanto en nuestra vida que a veces la pasamos por alto porque lo consideramos como parte de nuestra rutina, que cuando tú empiezas a crear ese estado de conciencia, tú dices, gracias Dios mío. Y las cosas, digo las cosas, pero el universo, Dios, el cosmos, el destino, como tú lo quieras llamar, los ángeles, los espíritus, los guías, como tú lo quieras llamar, yo te lo dejo a ti. Las cosas empiezan a manifestarse.
Entonces no es cuestión de suerte. Es que yo tuve suerte. Hoy, espérate, déjame leer el horóscopo, que el horóscopo me dio hoy, que es mi día de suerte. No, tú mismo estás generando tu suerte porque estás abriendo tu canal de conexión con la abundancia de Dios. Y eso está en la Biblia. O sea, no estamos hablando aquí no estamos hablando de nada fuera de lo que ya está establecido en la palabra de Dios. O sea, la misma Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y esto lo puede dar testimonio y más detallado el maestro Isaac, de cómo la misma palabra de Dios nos invita, y no solamente nos invita, yo no diría la palabra que nos obliga, porque tampoco es una obligación. En ese sentido hay algo que se llama libre albedrío. Pero sí la palabra de Dios nos hace la conciencia de la importancia de ser agradecido y crear de la gratitud una alabanza constante a la creación que es Dios. Y ahí tú te das cuenta de cuántas bendiciones te llegan a la vida que tú las consideras, es que tuve suerte. Es que me pasó porque me porté bien. No. Tú mismo vas creando tu Yellow Brick Road, tu camino amarillo. Tu camino de ladrillos amarillos, como la canción del Mago de Oz, que presten la atención a la letra. En estos días vi la película y puse closed caption y fui prestando atención a la letra. Y yo dije, oh my God, esta canción, la letra, las palabras, tiene mucho significado. O sea, la película tiene un gran mensaje. Y es parte de nuestra vida diaria. Entonces, hoy que estamos celebrando, por lo menos acá en los Estados Unidos, sobre todo para ustedes, queridos amigos que nos están viendo de otros países, porque sé que nos ven hasta en España. Por ahí vi a alguien que te escribió una vez hasta de Nueva Zelanda. Eso. Que yo dije, wow, ya hasta allá, Australia. Estamos. Sí, porque se va compartiendo la señal. Claro. Para nosotros acá en los Estados Unidos, la tradición del Día de Acción de Gracia tiene un origen histórico. No es porque a alguien se le ocurrió declarar el Día de Acción de Gracia y lo selló y lo firmó y lo pasó por Gaceta y después el Congreso lo aprobó como un día festivo. No, tiene un origen. Y el origen es la base fundacional con la cual se fundó esta gran nación, que es la gratitud a Dios. Y ahí, cuando tú lees la historia de los famosos peregrinos, porque el origen del Día de Acción de Gracia surge en el siglo XVII con la llegada de los peregrinos, los famosos peregrinos. Y ahí hay algo que no nos enseñan a nosotros. Y yo creo que esto lo hablé contigo, no recuerdo. Pero nosotros siempre damos gracias por las cosas buenas de nuestra vida. Te invito a que empieces a dar gracias por las cosas malas que te suceden en la vida. Y eso lo aprendí con la historia de los peregrinos, de donde se origina el Día de Acción de Gracia. Porque ellos dieron gracias a base de una tragedia que ellos vivieron cuando cruzaron el Atlántico, pasaron ese primer invierno crudo, donde murió la mitad de todos los que vinieron en el Mayflower. Murieron, la mitad murió porque no resistió el primer invierno crudo que vivieron aquí en el norte. Y ellos, cuando los que sobrevivieron al siguiente año, después que aprendieron a cultivar la tierra de aquí, a desarrollar sus cultivos, a alimentarse de su trabajo, y llegó el día de la cosecha, porque aquí en los Estados Unidos se ven las 4 estaciones y está la tradición de primavera, verano, otoño, invierno. Y en el otoño es cuando se procede a la cosecha, a recoger todo lo que tú sembraste en el campo, a almacenar para el invierno crudo, para sobrevivir al invierno crudo. Y de ahí es donde viene la tradición del día que todavía hoy en día en ciudades de la parte nórdica de Europa y aquí también en los Estados Unidos, como en Canadá, se conoce como el Día de la Cosecha. Correcto. Pero el origen del Día de Acción de Gracia tiene un origen también religioso, porque ellos reconocieron que a pesar de las adversidades que ellos vivieron, tenían que darle gracias a Dios, porque gracias a esas adversidades ellos lo superaron, aprendieron y supieron cómo prepararse para el siguiente invierno, para que no les volviera a suceder lo que les pasó cuando ellos vivieron el primer invierno. Entonces ahí tú te quedas pensando y te dices, wow, es verdad, yo no doy gracias por las cosas malas. Y en las cosas malas que nos suceden en la vida tiene una enseñanza. Yo he aprendido a dar gracias por lo malo
porque he entendido, y tú has recorrido ese camino conmigo, así que Sí, vas sí. a estar o de acuerdo o de desacuerdo, pero sé que vas a estar de acuerdo. Yo he aprendido a dar gracias por lo malo que me ha pasado, porque entiendo que me ha shaken, me ha sacado Te ha de sacudido esa zona, sacudido, de esa zona de confort, y que era absolutamente necesario para yo ir a la al siguiente próximo etapa, al próximo capítulo. Entonces he aprendido a dar las gracias. Por ejemplo, un ejemplo súper sencillo. Usted sale de su casa y todos los semáforos se le ponen en rojo. Todo el mundo se le cruza. Le tocan los viejitos ahí que van a 10 millas por hora, que tienen 90 años, que todavía están manejando, y usted, lo primero que usted usted reacciona como ser humano y decir, Cierto. Dios mío, se me está cruzando todo. A mí me ha pasado que pasan los 20 minutos, media hora, tremendo accidente, y yo digo, Señor, gracias por obstruirme el camino para quizás yo no estar involucrada en eso. Un caso perfecto que tengo, no voy a decir quién, una persona que siempre utilizaba un mismo camino, una misma ruta, una misma vía, y ese día por alguna razón dijo, me voy a desviar, no sé por qué, porque nunca se desvía, solamente conoce ese camino. A la misma hora que se cayó el puente de la 109 y la calle 8. Yo creo que todos los que vivimos en el sur de la Florida sabemos ese episodio. Fue un puente que estaba en construcción, un elevado, se cayó y mató instantáneamente a una gran cantidad de personas. Yo he aprendido a agradecer por todo lo malo. He aprendido. Y me parece que es una enseñanza que no todo el mundo la conoce, pero cuando a ti te sacan de esa zona de confort, cuando a ti te jamaquean, como decimos criollamente, yo creo que siempre hay un porqué. Es también un acto no solamente de conciencia, es un acto de autoobservación. Porque Sí. ante un acontecimiento ante un acontecimiento negativo, algo que te amargó el día, te perturbó el día, si tú lo llevas a un estado de autorreflexión, lo primero que vas a empezar a evaluar es cómo yo me estoy sintiendo con esto. Y ahí es donde empieza el cambio. ¿Por qué yo me estoy sintiendo así? ¿Por qué esto me está afectando? ¿Qué manera puedo yo buscar de que esto no me afecte o superarlo? Entonces, claro, al momento no lo entiendes, pero si tú lo llevas a ese estado de meditación profunda, de reflexión profunda, de comunión, en ese silencio con Dios, dale gracias, dile, Dios, enséñame de este acontecimiento negativo, muéstrame mi enseñanza. Y te doy gracias porque de este acontecimiento negativo hay algo que yo tengo que aprender. Y mira, te llega la respuesta. Te llega. Es una cuestión que tú dices, wow, no me había dado cuenta del error que yo había cometido. Porque siempre buscamos, yo aprendí siempre algo, buscamos a quien echarle la culpa. Yo aprendí acá en Miami que a un refrán que dice que la culpa nunca cae al suelo. La culpa nunca va a caer al suelo. Sí. Siempre buscan a quién culpar. Y a veces no nos damos cuenta de que es parte de nuestra conducta. No lo observamos. Entonces, ante un acontecimiento negativo, en ese estado de comunión, en ese silencio, cuando tú estás en tu habitación, que estás en ese diálogo con Dios, con el Dios de tu corazón, dile que te muestre qué tienes que aprender tú, qué enseñanza hay de este acontecimiento negativo. Sí, y funciona. Y entrégaselo. Más bien, pero más que entregárselo, dile, gracias Señor, gracias Dios mío, gracias Chuchito, como tú lo quieras llamar, gracias Papá Dios, por este acontecimiento negativo, porque sé que de esto viene una gran lección. Y siempre va a aparecer la respuesta, siempre va a aparecer el antídoto o aquello que va de alguna manera a sanar ese acontecimiento negativo. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo diariamente. Por eso, con algo muy sencillo, comienza por un papelito y di, ¿por qué tengo que dar gracias el día de hoy? ¿Tienes empleo? Da gracias. ¿Tienes un transporte? Da gracias. ¿Tienes para pagar la gasolina? Da gracias. ¿Tienes un carro eléctrico y tienes para cargarlo? Porque el carro eléctrico no es gratis, la electricidad también hay que pagarla. Da gracias. ¿Tienes para tomarte un café?
Da gracias. Si tienes, no solamente para tomarte el café, sino para brindarle a otra persona, y a veces alguien extraño, porque sentiste el impulso, el deseo, porque te cayó bien, o simplemente algo te movió a que hágame favor y pague, yo pago el café de la señora, yo pago el café del señor. Da gracias por ello. Es algo tan elemental que cuando tú empiezas a practicarlo, tú vas a empezar a notar los cambios. Primero contigo. Te vas a sentir mejor. Te vas a empezar a sentir mejor, pero más que te vas a empezar a sentir mejor, tú ves que las cosas en tu vida empiezan a fluir. Es una ley divina, es una ley de Dios. Es una ley de Dios. Eso está en la palabra de Dios. Porque el dar gracias, más allá de la cortesía, es un acto de alabanza. Ojo con eso. Vuelvo y lo repito. El dar gracias, más allá de un acto de cortesía, es un acto de alabanza. ¿Por qué? Porque con la gratitud tú estás también agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que te da desde el momento que tú despiertas. Desde el momento que tú sales a la calle y respiras aire fresco. Desde el momento que tú sales y ves la luz del sol, el amanecer. Y muchos dirán, pero bueno, que tengo que yo agradecer mi vida si mi vida es un desastre. Tengo deudas, tengo conflicto con mi marido, no lo soporto, no soporto a mi cuñada, no soporto a mi suegra, no, o sea, siempre vamos a buscar un punto de queja para no dar gracias. No, cambia esa programación. Yo conozco gente que creo que no se dan cuenta, pero constantemente es una queja por todo y su vida es así, es miserable. Miserable en el sentido de que no les llega la prosperidad y es por el verbo. Amigos, estamos conversando con Felipe Alfonso. Él es conferencista, es angelólogo, es reverendo, él es terapista, especialista en temas de meditación y como pueden ver siempre se conversa absolutamente deliciosa sobre estos temas que me parece son totalmente esenciales en un momento como este. Se acercan las Navidades, yo digo que todo el mundo cambia, a partir del Thanksgiving todo el mundo cambia y regresan a ser quienes son en enero, pero bueno, la importancia del agradecimiento más allá de esta gran noche, y les doy las gracias a todos por tomar su tiempo y vernos esta noche en un día tan especial. Como siempre, invitándolos a que nos sigan, a que le den like al episodio, el dedito para arriba, eso es muy importante. Comenten, compártanlo y por supuesto suscríbanse si aún no lo han hecho. Permítanme hacer una breve pausa a esta información y ya regresamos con más. Lemus Natural Medicine. Bueno, y nos encontramos aquí en Lemus Natural Medicine con el doctor Michael Lemus. Cada vez que yo entro a un parque temático, que vamos por la calle, uno de los grandes problemas en este país es la obesidad, al punto que vemos casos de obesidad mórbida realmente. Y eso es un gran problema en este país, doctor. Sí, y en realidad lo es. Hay personas que no quieren fijarse en su peso. Es más, yo creo que el mayor temor que tienen las personas es hacer dieta, dejar de consumir aquellas comidas que le encantan, los dulces, pasteles, el refresco. Pero fíjate, Karines, que no es solo eso. Puede comer correctamente y todavía puede engordar. Hay personas que dicen, pues si yo hago dieta, yo no como nada que no debo y mira cuánto engordo. Y eso sucede porque es el metabolismo. Precisamente esa es la investigación que nosotros llevamos a cabo, que es la bioquímica interna. Esa bioquímica cambia según metales pesados, tóxicos, deficiencias. En pocas palabras, si no curas ese metabolismo, si no curas cómo los órganos están funcionando, cualquier dieta no necesariamente te va a funcionar. No hay dieta que valga. Exactamente. Inclusive hay personas que ayunan, no comen, dejan de comer hasta una semana. Y engordan más. Y bajan 1 libra si acaso y cuando vuelve a comer suben 3 porque viene con venganza. No, y también mucha gente que hace el fasting, el ayuno, todo depende cómo comienzas a comer. Claro. No puedes comenzar con dulce. Tienes que comenzar con las comidas correctas. Entonces, en Lemus Natural Medicine no solamente aprendes a comer, pero también
a través de tu bioquímica aprendes a conocer qué es lo que tu cuerpo necesita. Claro, porque la obesidad viene acompañada con diabetes, viene acompañada con hipertensión, viene acompañada con colesterol, triglicéridos, artritis. Hay veces un conjunto de problemas y no es solo uno, no solo la diabetes. Diabetes es uno de los tantos. Con Lemus Natural y nuestro equipo en los laboratorios podemos ver el motivo por el cual el paciente se encuentra en esa circunstancia y revertir por completo esa situación. Toda mi familia, clientes de Lemus Natural Medicine, y también tienen citas por Zoom. Así que los esperamos, la información en pantalla. Bueno, y acá continuamos con Felipe Alfonso y hemos hablado de diversos temas. El tema del agradecimiento da para más de un programa, pero no quiero dejar pasar por alto este Día de Acción de Gracias y el tema país, el tema Estados Unidos. Hemos pasado por muchos cambios. Yo recuerdo el pasado Thanksgiving. Yo di las gracias por los cambios que íbamos a ver en esta nación. O sea, aquí entramos en la parte de la política. Yes. Es política, pero no lo es. Es y no es. Y te voy a explicar el por qué. Estamos viendo muchos cambios. Todavía faltan más de 3 años. Pero yo creo que más allá, y esto podemos dedicar un programa a los cambios en materia de política, pero yo creo que hemos puesto un muro de contención a esta agenda globalista, a esta agenda izquierdista, que ha tratado de desaparecer a Dios. De la familia, del país, de las escuelas, etcétera, etcétera. En la Biblia dice, dar gracias en todo. Y la pregunta es, ¿cómo se aplica esto cuando ves que la izquierda está intentando arrancar a Dios de las escuelas, de las plazas públicas y hasta en nuestras familias? Definitivamente, en este último año, o sea, desde el último Thanksgiving hasta ahora, hemos visto grandes cambios. Aquí en la Florida se está regresando a colocar los 10 mandamientos en las escuelas, pero era una guerra que teníamos que muchos daban por perdida, y es curioso de cuántas veces dice la Biblia y habla sobre dar las gracias. Y ojo, esta segunda parte quiero dedicarse a lo que es el tema país, pero la Biblia no los dice. Sí, y voy a citar como ejemplo Tesalonicenses capítulo 5, 18 y Filipenses capítulo 4, versículo 6, donde justamente nos dicen la importancia del agradecimiento a Dios. Y más que todo nos invita por medio de la palabra de Dios en estos libros de la Biblia, de la gratitud como un medio de alabanza a Dios y como parte de la oración, porque también tenemos que hacer conciencia de algo. Y antes de ir a ese punto del país, nosotros en la oración, cuando estamos orando, tenemos una mala costumbre. Y los invito a que obsérvate cuando estás orando. ¿Tú oras con gratitud o tú oras con quejas? ¿Tú le rezas a Dios con miseria o tú le rezas a Dios con abundancia? Y tú dirás, bueno, espérate, ¿cómo que Felipe está hablando de esto? Obsérvate. Y te voy a decir algo con mucha convicción, con convicción de palabra y de espíritu. A Dios no le gustan las mediocridades. No seas mediocre. No seas miserable. Y discúlpame que lo diga así. No, adelante. Porque esta es la verdad, sin filtro. Tenemos la costumbre de rezar, orar o pedir a Dios desde la carencia. Y no lo hacemos desde la abundancia. Ejemplo. Siempre estamos pensando en lo que nos falta y no damos gracias por lo que ya tenemos. Cuando tú empieces a rezar, orar, a dialogar con el Dios de tu corazón, como nos enseña la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que eso se pasa así como que por arriba, no se profundiza, al menos aquellos que estudien la palabra de Dios, y ahí es donde tú dices, oye, me cayó el 5.
ahí te vas a dar cuenta que la clave de la conexión de bendición con Dios es cuando tú dialogas con Él, no desde la carencia, no desde la lástima, no desde el pobrecito yo de la víctima, no de lo que me falta, sino decir, gracias Dios mío por todo lo que me has dado, empezando por la vida. Y dando gracias, lo más importante es que te das gracias a ti mismo porque tú, al igual que todos nosotros, nos permitimos nacer en este tiempo. Porque Dios a ti no te obliga a nacer. Dios no viene y te dice, tú tienes que nacer porque a mí me da la gana. No. Él te da la opción. Y tú escoges por esa voluntad divina, que es el amor de Dios, accedes. Llámalo bajar a la tierra, venir a la tierra, encarnar en la tierra, ponle el nombre que tú quieras. Lo que pasa es que cuando ya entramos en este plano, en este mundo, en este espacio, nos olvidamos del Edén álmico, del mundo, del paraíso celestial de donde todos nosotros procedemos. Cuando tú hagas conciencia de eso, el primero que te tienes que dar gracias a ti mismo. Porque bajo la ley del amor divino de Dios, tú accediste a venir a este mundo. Y Dios accedió, aceptó que fue también tu voluntad y la voluntad de Él junto contigo a que tranquilo, yo te voy a acompañar, yo voy a velar por ti. Está, por cierto, en el Salmo 91. Hay varios salmos que hablan de eso. Lo que pasa es que no lo pensamos y no lo meditamos, no lo observamos. Y ahí tú te das cuenta de cómo la sombra del Altísimo siempre está contigo. Nunca estás sola, nunca estás solo, sino que lo diga aquí mi amiga, que ella sabe muy bien lo que es eso. En los momentos más difíciles Dios está presente y Dios se hace presente. Aunque no creas en Él. Aunque no creas en Él. Él está ahí. Pero ahora respondiendo a lo que tú acotaste, a la nación. Lo dije en el segmento anterior y lo vuelvo a repetir. La base fundacional de los Estados Unidos de Norteamérica es la fe. Es la creencia en Dios. In God we trust. In God we trust. Y lamentablemente el maligno, la polaridad, como tú, exacto, como tú le quieras llamar, ha encontrado no solamente la manera, sino también a las personas que son instrumentos también de ese mal para ir de alguna manera cortando los lazos de conexión con Dios. Entonces vemos algo muy sencillo como que los 10 mandamientos. Vamos a quitar los 10 mandamientos. Lo más importante, se quitó la oración de los colegios. Que aquí la oración era universal, no era una oración cristiana, ni evangélica, ni hindú, no era. Yo recuerdo de niño, aquí la oración en el colegio era una oración general. O sea, no era ni judía, ni cristiana, o sea, en God. Que no era el Pledge of Allegiance. No, se hacía una oración libre, era una oración universal que se hacía antes de iniciar las clases. Y te estoy hablando hace poquito. Hace poquito. Cuando yo llegué, yo no tenía canas. El Pledge of Allegiance. El Pledge of Allegiance, pero se iniciaba el día con una breve oración universal. Todo eso se ha eliminado. Y es la manera de ir de alguna forma inculcándole, sobre todo a la generación pequeña, de que tú no necesitas a Dios. Dios no hace falta. Yo conozco gente de la generación esta de techo de cristal que me dicen, yo no sé cómo orar, yo no sé a quién pedirle, yo no sé, o sea, prefieren tener el Buda. Y bueno, y los que tengan su Buda, respetos a eso, pero lo tienen, o sea, esta generación lo tiene porque por decoración. Está de moda, Está de moda. Decoración, porque otra persona lo hace, porque la muchacha en la clase de yoga lo hizo, pero no entienden cómo orarle o a quién le oran o a dónde miran, o sea, la gente, la juventud no tiene esa cultura y tiene que ver con esa falta de Dios en las escuelas. Ahora, el olvido del agradecimiento es el primer paso hacia el socialismo. Total. Porque un pueblo que no agradece lo que tiene siempre termina exigiendo lo que no le corresponde. Es correcto. Es parte de ese movimiento globalista que tú acabas de mencionar, donde de alguna manera van tejiendo esos tentáculos, donde te van cortando todo lazo de conexión, primero familiar,
lo digo y es verdad. El primer movimiento de la izquierda internacional, y por cierto, Karinés lo sabe, yo se lo he dicho y aquí se habla la verdad, para mí el concepto de izquierda no existe, eso es como un perfumito a la basura, es comunismo. Y lo primero que te hace comunismo es cortar los lazos familiares y cortar toda conexión con lo que para ti es Dios. Llámese religión, llámese culto, o sea, crear la mentalidad de obediencia, crear el culto de obediencia al Estado y ir de alguna manera desmembrando a la iglesia, a todo aquello que te conecte con tu parte espiritual, dependiendo de la corriente que tú practiques, llámese testigo de Jehová, adventista, cristiano, judío, budista, todo eso lo van coartando. Entonces hay que ser muy consciente y hay que ver la historia del país, la historia de este país, la fundación. Vuelvo nuevamente, no solamente los peregrinos. Cuando se fundan los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1776, los padres fundadores, todos eran creyentes en Dios. Todos. Desde Washington, que por cierto hay una parte muy interesante en la biografía de Washington, de George Washington, donde eso no se habla mucho, al menos que tú leas la biografía de George Washington, donde él tiene un encuentro él tiene una experiencia, una revelación, una epifanía de la divinidad. Y eso tú te quedas así como que, sí. ¿Cómo que el general? ¿Cómo pasó? ¿Cómo que al general Washington, Jefferson, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, con todo lo científico que era Benjamin Franklin, y vamos más reciente, en el siglo pasado, el siglo XX, Einstein tiene una teoría de Dios que te deja rascándote la cabeza. Entonces, ahí tú te das cuenta cuando vas a la base de la historia de los Estados Unidos, la importancia de la fe primero en Dios, pero también de la fe, porque me voy a adelantar a algo. La religión crea moralidad y crea moralidad social, y esa moralidad es lo que hace estable a una sociedad, porque ahí vamos a reconocer lo que es correcto a lo que es incorrecto. Y no sé si aquí se puede decir entre lo incorrecto, el desvivir niños, no sé si se puede decir esa palabra que es... sí, se puede decir, eliminar. No, lo que es... sí, eliminar a un niño. Desvivir a un niño. Sí. Entonces, yo creo que todo el mundo entiende. Sí, no sé por qué. Provida versus el otro. Hubo un tiempo que no se podía decir la palabra porque te cortaban las señales. Vamos a decirlo por si acaso, pero desvivir a un niño. Entonces, o sea... Mientras está en el vientre de la madre. Mientras está en el vientre de la madre. Entonces, tú te ves todos estos movimientos de personas que sienten satisfacción cuando yo no lo quiero y te lo quitan. Yo me lo estoy haciendo, me lo he hecho 5 veces y ahorita voy a hacerme otro. O sea, es más fácil de que retírate el útero. Discúlpame, o sea, lo mejor que puedes hacer para la sociedad, hazte una vasectomía. Protégete o no tengas relación. ¿Ya? O sea, es tan sencillo como o eso. Lo más importante, aprende a tener una sexualidad responsable. Exacto, eso era lo que enseñaban cuando viví en este país. Sí, que tampoco ya lo enseñan, eso no se enseña hoy en día. Y entonces, ahí tú te das cuenta de la grandeza de este país. La grandeza de los Estados Unidos es en God we trust. Y la base de esta nación es la dádiva. O sea, Estados Unidos es un país que se ha hecho grande porque no solamente por las leyes, no solamente por la Constitución, sino por el civismo que se fue desarrollando desde el momento que se fundó esta nación hasta hace 30 años atrás. ¿Y por qué estoy haciendo este programa? Porque yo no quiero que se pierdan esas tradiciones. La tradición del Día de Acción de Gracias... Se está perdiendo. Se está perdiendo. Y no podemos olvidar que todo esto es una maquinaria que está trabajando para que tú dejes de agradecer, dejes de creer en Dios. Y todo está conectado. Todo está conectado. Así no creas, la Biblia te dice hay que dar gracias. Y cuando una juventud que no cree en Dios...
que detesta este país, deja de darle gracias, entonces ahí viene esa crisis que hemos estado viendo, que en estos momentos, por lo que estamos viviendo, lo que ocurrió en noviembre del año pasado, pues estamos viendo como un muro de contención. No, sí. Pero, por ejemplo, tenemos una juventud que cree que América le debe todo. No han peleado un solo día a favor de proteger esta nación y piensan que los Estados Unidos le debe todo. Incluso te dicen, yo detesto los Estados Unidos. Bueno, entonces vete a otro lugar. No, es que yo no sé a dónde irme. Pero lo único que hacen aquí es criticar, y ahí es donde voy con el tema del agradecimiento. O sea, en lugar de entender que ellos le deben gratitud a esta nación y a los que pelearon por ella, no están agradeciendo, no creen en Dios y encima, para rematar, detestan al país. Y por eso es que entra el socialismo, por eso es que entra el comunismo, y si no, miren lo que está pasando en Nueva York. No me quiero salir del tema del agradecimiento, pero la importancia de enseñarle a nuestros hijos el estar agradecidos, no solamente en el día a día por respirar, por tener un colegio, por tener una cama, pero también por vivir en el único país del mundo, Felipe, fundado sobre la idea de que nuestros derechos vienen de Dios y no de un gobierno. Yo me voy a atrever a decir algo, y lo dialogué hace poco. Por cierto, estábamos mi hermano y yo reflexionando sobre el Día de Acción de Gracia, y justamente caímos en ese tópico de cómo se está perdiendo la verdadera esencia, no la tradición. La esencia del Día de Acción de Gracias se está perdiendo. ¿Y tú sabes cuál es la causa? El cambio demográfico que está viviendo el país. Porque, con todo respeto, antiguamente el inmigrante se adaptaba a las costumbres americanas. Sí, señor. Hoy en día no. Hoy en día la inmigración que estamos viendo está imponiendo su cultura sobre esta gran nación en base de la primera enmienda de la libertad. No, y entonces, también de que esto es un país de inmigrantes. Exactamente. Si esa es la teoría, entonces todos los países de donde todos ustedes vinieron fueran perfectos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que critican en otros países sobre lo que es la historia de la conquista, lo estamos viendo en el presente con los inmigrantes que están llegando ahora y están haciendo lo que critican de lo que hicieron los españoles en sus países con el tema de la conquista, que por cierto es una leyenda negra. Hay que ir a la historia, pero, o sea, pónganse el traje de Indiana Jones y empiecen a hacer arqueología histórica de sus orígenes, de sus países, y se van a dar cuenta que aquí se creó una teoría paralela, que es lo que se conoce como teoría negra o historia negra, de lo que es la realidad de las fundaciones y las creaciones de lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. Y eso da para otro programa. Pero volviendo al punto que reflexionaba con mi hermano en este tema, en estos últimos 20 años se ha venido viendo un cambio demográfico con este flujo de no solamente de inmigración, sino que con ellos vienen otras culturas completamente diferentes a la cultura americana, y de alguna manera están imponiendo, no se están adaptando, no respetan ni siquiera las leyes o se adaptan a las leyes de aquí, sino que imponen su cultura. Y aparte que imponen su cultura, el país que te está dando alojamiento, el país que te está dando las oportunidades, el país que te está permitiendo desarrollarte, porque no pudiste desarrollarte en tu país, porque por X circunstancias sociales, políticas, no pudiste lograr lo que has logrado en poco tiempo en este país, venimos y nos quejamos, criticamos, pisoteamos y, como decía Álvaro Guede, hincamos y cagamos sobre el país. Sí. Entonces, tenemos que ser agradecidos en todo el aspecto que nos representa este país y nos permite los Estados Unidos de Norteamérica. Y cómo hacerlo, no solamente en el Día de Acción de Gracia, no solamente es un acto de acción de gracia, es un acto de conciencia ciudadana de que si yo llegué a esta nación, yo voy a respetar las leyes de esta nación como a mí me obligaron cuando por circunstancias familiares
yo tuve que emigrar a Venezuela y tuve la bendición, yo lo digo, yo soy bendecido por Dios de haber conocido a Venezuela en la buena época, pero también empecé a ver el deterioro. Pero tú no llegaste allá a colocar banderas de Estados Unidos porque yo nací en Estados Unidos y ustedes tienen que celebrar Thanksgiving conmigo. No, usted se ajustó al modo de vida venezolano. Empezando con lo primero que te decía, mira, Musiu, habla español porque aquí no se habla inglés. Y tú eres un Musiu. Aquí se habla español. Pero entonces, aquí tenemos que hablar, aquí no tenemos que aprender inglés. No, te obligan. Y ellos tienen que aprender español por nosotros. Sí, todavía yo oigo personas que dicen, que lo veo aquí muy comúnmente en Miami, americanos del norte, anglosajones, de esta tierra, que llegan a Miami y cuando oyen hablando a alguien en inglés, lo primero que dicen, I'm safe. Por fin oigo a alguien hablar inglés, ayúdame. That's so sad. Eso y es entonces muy triste. Es triste porque después en un lugar donde están pidiendo algún servicio o alguna necesidad, la otra persona viene y dice, es que yo no sé inglés. Y yo le dije, pero tienes que aprender inglés. No, ellos que aprendan español. Y yo, discúlpame. Falta absoluta de respeto. El inglés te abre muchas puertas, el tener otros idiomas te abre muchas puertas. Entonces, volvemos al punto, es un estado de conciencia también ciudadana, de educación ciudadana. Y bueno, ya me di cuenta que podíamos hablar de política aquí. Tú sabes que a mí me das un empujoncito y yo tiro duro en la política. Obviamente el tema sigue siendo el agradecimiento, pero creo que la gente quizás no se da cuenta cómo nos han ido borrando la historia. Mira. Y cuando tú... Yo he ido a Thanksgiving donde me como el lechón y me encanta, por decirte Divino. algo. O probablemente me como una yaca en una mesa venezolana, pero así poco a poco se va borrando la historia original. Y yo siempre busco el celebrar, porque para eso nosotros tenemos el 24 de diciembre, tenemos el 31 y lo celebramos con hallaca, pan de jamón y todo eso. Pero yo el día de Thanksgiving a mí me gusta mi cena americana. Mira. Ahora, regresando a un tema que es importante porque se nos acaba el tiempo. No. La familia reunida en la mesa de acción de gracia. ¿Ok? ¿Es esta imagen el antídoto perfecto contra la agenda globalista que quiere destruir la familia tradicional? Y que no agradezcan, porque una familia menos que se reúne en el Thanksgiving es una familia menos que está agradeciendo, como tú y yo lo hemos hecho por tantos años en este país. Y eso me parece que es esencial recordarlo. La importancia de la familia. La base de de una sociedad sana es la familia. Y eso es lo primero que ataca la agenda. Porque los países más ateos y más socialistas del mundo no celebran un día de agradecimiento nacional. Y lo primero que crean es una discordia en la familia. La oposición, empiezan a crear discordia dentro de la familia. O estás de acuerdo conmigo en este tema o no estás de acuerdo conmigo, y ahí empiezan las rivalidades. Hay personas que han dicho, si tu familia piensa de otra manera, no vayas a celebrar con ellos la Navidad o el Thanksgiving. O sea, no pueden ser lo suficiente maduros para simplemente no hablar del tema. Pero quiero enfocarme en eso, en la importancia de crear esas costumbres para nuestros hijos, porque esa es la manera, dando el ejemplo, es como fomentamos el tema original, que es el agradecer por absolutamente todo. Hay que ser observadores. Hay que ser observadores. Siéntate a observar y observa cómo era el día de Thanksgiving en los Estados Unidos hasta hace 20 años atrás. Sagrado. Aparte de sagrado, es en el calendario de las festividades americanas, el Día de Acción de Gracias es más importante que el día de Navidad. Eso es correcto. Primero Thanksgiving y después el día de Navidad, que es el 25. Ya ahora prácticamente las tiendas permanecen abiertas. Ese es el punto. Mira, esa es la observación. Ya no hay observación. Antiguamente se respetaba la temporada. Las tiendas cerraban 4 o 5 de la tarde, la gente iba a cenar con su familia y luego al día siguiente, eso de las 5 de la mañana, se hacía el Black Friday. Ahora no, ahora casi que es 24 horas y el Black Friday comienza como que la semana antes. Aquí hubo una época, un momento que lo criticaron fuertemente y tuvieron que tomar acción aquí en Miami, porque se dieron caso de personas haciendo las filas en las grandes shopping centers. El Black Friday a la hora de la cena. Y a la hora de la cena, y la gente se llevaban la cena de Acción de Gracia a la fila. Eso fue, tú tuviste que haber cubierto esa noticia porque eso sucedió cuando tú estabas cubriendo prensa. Pero es observación.
¿Cómo se celebraba antiguamente el Día de Acción de Gracias? Se respetaba la temporada. Era un holiday, era sagrado, todo cerraba. Empezamos por octubre. Halloween era una festividad netamente de niños. Era una celebración de niños que no tiene nada que ver con lo que el Halloween de hoy en día. El Halloween que yo viví de niño aquí no tiene nada. Cosa más espectacular del era la infancia más feliz que se vivía. Más sana. Y más sana. Entonces, terminabas el Halloween, inmediatamente era la preparación para el Día de Acción de Gracias. Y todas las tiendas eran alegórico al otoño, y toda la programación, sobre todo de la televisión, era en base a la historia de los peregrinos en Mayflower. Entonces venían los grandes especiales de programas de televisión que hablaban de lo que era el Día de Acción de Gracia. Y después del Día de Acción de Gracia ya empezaba el periodo de Navidad, Christmas. Ahora no, como estábamos reflexionando mi hermano y yo hace poco, me dice, ¿tú no te has dado cuenta que ahora Halloween es mercancía, es merchandise? Es merchandise en español, es comercial. Igual que Mother's Day. Ajá. Y entonces termina Halloween e inmediatamente saltan a Christmas. A Christmas ya. Y entonces, ¿dónde queda el...? Tú vas hoy en día a una tienda a buscar cosas de Navidad y ya todo está prácticamente gone. No, espérate. Hace poco estuve en una tienda y una señora mayor le dijo a la señora a la que atendía la tienda, oye, estoy buscando este artículo para decorar mi día de Thanksgiving. Señora, toda esa mercancía se acabó. Y ella dice, pero si todavía no ha llegado Thanksgiving. No, es que ya llegó la mercancía de Navidad y estamos teniendo la mercancía. Y ella dice, ¿cómo es posible si hace años atrás tú entrabas a cualquier tienda y tenía... Entonces, porque todo se ha comercializado. Y es ese consumismo acelerado que lo estamos viendo como algo normal, pero sin darnos cuenta, todo eso va borrando de la memoria colectiva la historia y la tradición tan importante, porque más allá de una tradición tiene un hecho histórico, y más de un hecho histórico tiene un sentido espiritual muy, muy, muy profundo. Y es tan importante el continuarlo porque es la unidad, no solamente de la tradición americana, es la unión de la base de la sociedad, que es la familia, que es la base del Día de Acción de Gracia. El reunirnos en familia con seres queridos, porque a lo mejor tú eres un inmigrante y no tienes tu familia contigo, pero no te va a faltar alguien que te va a invitar a su casa, te va a poner un plato de comida y te va a invitar a celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia. Y ese es el mejor regalo como inmigrante. Sí. Como inmigrante. Te lo digo lo digo con toda certeza porque como hablábamos mi hermano y yo, lo hemos vivido. O sea, nosotros hemos sido inmigrantes, como él me dice, nosotros hemos sido inmigrantes 2 veces. Inmigramos a Venezuela y después nos tocó emigrar nuevamente a los Estados Unidos y adaptarnos nuevamente a la cultura americana que la habíamos perdido un tiempo y darnos cuenta de los valores americanos que tú empiezas a decir, wow, estos valores son lo que hacen grande a esta nación. Sí. Y eso es lo que se preserva y se debe preservar de lo que es los Estados Unidos de Norteamérica y el sentido que tienen los Estados Unidos. Ya para ir redondeando un poco, y el tema del agradecimiento da para mucho más. Es más, nos hemos quedado cortos, pero eso les prometo que lo vamos a seguir haciendo porque yo creo que son temas necesarios en estos tiempos, ¿verdad? Pero, ¿qué 3 cosas le dirías a la nación o a los que nos están viendo que debemos agradecer con todo el corazón? ¿Y cómo podemos convertir este día de hoy en el inicio de un renacimiento no solamente personal como comenzamos al principio del programa, renacimiento personal de comenzar a darnos cuenta de que tenemos tantas bendiciones por agradecer? Ojalá y puedan llegar a 2,000 agradecimientos diarios, pero también el renacimiento nacional, recuperar ese renacimiento nacional de gratitud, de fe y de patriotismo. Bueno. Te la puse larga. Me la pusiste larga, pero voy a iniciar por decirles que está comprobado científicamente, se han hecho estudios médicos y se ha llegado a la prueba que una persona agradecida mejora su estado de salud mental y emocional. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en estado de agradecimiento,
tu cerebro está disparando hormonas que muchas de ellas las conocemos como las hormonas del placer, como lo que es la dopamina, sí, que ayuda al bienestar. Entonces, por un estado de salud, tanto mental como emocional, el dar gracias te va a ayudar a mejorar tu salud. Y eso está comprobado. Mejora el sistema inmunológico, por cierto. Pero lo más importante de dar gracias por la salud de la nación es el mantener los lazos sociales que nos permite el agradecimiento. Porque sí, muchos dirán y repiten constantemente como loritos de que este país lo crearon los inmigrantes y bla, bla, bla. Y discúlpame que lo diga así, pero yo tengo otro concepto. Y eso lo hemos conversado tú y yo en privado. Eso es caer en esa famosa agenda globalista. Y me voy a atrever a decir algo porque este es el espacio de la verdad. Ya dejen, y lo digo así, si te ofende lo lamento mucho, pero mira, ya dejen el absurdo de sentirse el orgullo hispano. No, empieza a sentir el orgullo americano. Empieza a sentir el orgullo americano. Como dije en mi video, si no te gusta, out. No tanto a ese extremo, pero sí debemos de empezar a sentirnos, porque si nos estamos integrando, nos hicimos ciudadanos o nacimos ciudadanos de este país, debemos de decir, yo me siento orgulloso de ser americano. Y esto va para los que nacieron acá, no necesariamente que los está que se han pasando hecho. mucho. Sí. Hace poco escuché a alguien que dijo, a mí me gusta América, pero odio América porque no me gusta lo que hace. Y yo me quedé como que, o sea, ¿y por qué no te vas a otro país? Porque las comodidades que me dan los Estados Unidos no me lo da otro país. No, pero espérate, a mí me critican por amar tanto a esta nación en la cual no nací. Pero tú te has integrado acá. Tú tienes más años pero aquí. ¿por qué yo tengo que ser criticada por amar una nación que me ha dado tanto? Aunque no, o sea, es como que si tú no naciste aquí, tú no estás supuesto a amar esto. Porque es parte de la programación globalista que te van metiendo ahí poquito a poquito, ahí a cuenta gota, el desprecio, el odio, el rechazo, que Estados Unidos es malo y te lo van programando. Y hay muchas maneras. Bueno, pero ¿qué haces aquí? Entonces, por las comodidades que te da, Pero las comodidades entonces, que te da. Y di, mira, yo soy muy cómoda acá, pero no estés hablando basura todo el tiempo de esto. Pero porque lamentablemente existe una agenda. Lo voy a decir de esta manera. Aquí ya hablando políticamente, en la verdad, existe una agenda para ir destruyendo internamente los Estados Unidos. Y cómo tú destruyes una nación, y eso lo hemos visto a lo largo de los últimos 30 años, y los ejemplos de varios países es bastante. Pero ¿qué es lo primero que hace la izquierda globalista internacional, que es el comunismo? Empieza a desanimarte, a crear una visión negativa de tu país, a no amar a tu país, a no respetar las leyes de tu país, a no ser cívico. Entonces, eso te va coartando y cuando vienes a ver, te hace una persona resentida de tu propio país y ahí caemos en estas destrucciones sociales que lo hemos visto a través de los últimos 30 años, que va desde el Río Grande hasta la Patagonia, solamente aquí en este continente. Entonces, es cuestión de observar, es cuestión de dirigir nuestra brújula y decir, espérate, no, déjame portarme bien, déjame ser lo que yo soy. Si yo soy ciudadano de este país, yo tengo que buscar las maneras de sentirme orgulloso y de enarbolar mi orgullo por esta nación. Y entonces ahí es donde debe de nacer no solamente el respetar las leyes, el respetar las tradiciones, el integrarte, entender y comprender por qué existen las tradiciones de tus propios países, claro. Que es parte cultural, pero es parte de la identidad que te hace como nación. Y cómo tú destruyes una nación cuando le destruyes la identidad al ciudadano. Cuando se te destruye la identidad de tu país, del gentilicio de tu país, ahí empiezas a quejarte. Y ahí es donde tú cometes los errores de empezar a votar por
por la queja y no por los valores que puede enaltecer y hacer crecer a tu país. Entonces, ¿qué es lo que queda? Emigrar, buscar otro horizonte que cubra mis expectativas, dejando mis raíces, dejando mis orígenes, y de ahí tenemos la historia que es bastante larga en el último tiempo contemporáneo que estamos viviendo, sobre todo en lo que es la América de habla hispana, porque tenemos que ser coherentes con el idioma. Somos hispanoparlantes, no latinos. Nosotros descendemos de España, no de Roma. Así que tenemos que hacer conciencia de eso, de que nuestra cultura es una cultura única, porque las circunstancias de la historia permitieron que se creara un mix, una integración, una mezcla que ha dado origen a lo que somos hoy en día, pero lamentablemente existe una agenda que va de poquito a poco, no, como tú dices, van trabajando ellos. Si algo tiene esta agenda, tienen una paciencia admirable. Y si no, míralo desde yo siempre digo que todo esto comenzó desde la famosa Revolución Francesa, con la decapitación de los reyes de Francia. Se repite con la revolución bolchevique, que da origen después a lo que es la teoría de Marx, el comunismo, y ya por más de 100 años tenemos bastante en la hemeroteca de la historia, donde podemos observar los grandes errores que estamos cometiendo como sociedad, y que el único país que nació como un proyecto y que se ha fortalecido, se ha hecho estable, que ha creado no una sociedad, sino que ha creado para el mundo toda una vanguardia de tecnología, de desarrollo, ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero despedir este episodio y vuelvo y repito, esto va a tener segunda y tercera parte porque nos hemos quedado con muchas cosas en el tintero. Eso es bueno porque yo sé que ustedes lo disfrutan, pero quiero irme de un día tan bonito con uplifting, ¿no? Dejar un mensaje positivo, ¿no? Yo creo que aquí abarcamos lo que han tratado de hacer con esta gran nación, pero también la parte personal de la importancia de nuestro día a día. Yo diría que a las personas que quizás están viendo esto y quizás no están contentas con lo que está pasando o con lo que está pasando en el país, por ejemplo, o no creen en esta agenda globalista, simplemente enfóquense en su día a día y enfóquense en agradecer para que vengan cosas positivas que no tienen nada que ver con lo que está pasando alrededor suyo. Si tuvieras que elegir 3 razones por las que el agradecimiento es esencial para vivir con propósito, ¿cuáles fueran? Mi primero sería mi salud. Yo doy gracias todos los días por mi salud. Cuando vives una experiencia crítica, lo que en inglés se llama un near death experience, y te das cuenta de lo importante que es tener una salud estable, lo primero que tú dices, gracias Dios mío por la salud que me estás dando y por estar estable. Segundo, el amor de mis seres queridos. No hay nada más importante que, aunque tú no lo digas, porque a veces nos cuesta decir te amo. Es más fácil decir te quiero que decir te amo. Pero hay detalles en nuestra conducta con nuestros seres amados que reflejan lo que las palabras no dicen, que es la atención, el cuidado, la cena, los detalles. Eso refleja amor y eso es sumamente importante. Y tercero, yo creo que lo más importante de todo, darle, y lo pondría de primero, pero yo digo tercero. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta de que con Dios todo, sin Dios nada. No eres nada sin Dios. Estaba pensando en eso. No eres nada sin Dios, te lo digo. Tú eres lo que eres porque Dios existe. Y quiero cerrar con un salmo que traje. Breve, es un párrafo breve. Y esto, hay salmos, hay fragmentos de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que nos hablan del poder de la gratitud, de dar gracias. Pero hay un salmo que me llamó mucho la atención, que es el Salmo número 100. El Salmo número 100 en el capítulo 4, versículo 5, dice así: entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor
es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Y con eso cierro. Me conmueve porque, y discúlpame que se me ahoga el guarapo, porque cuando tú lees este salmo y lo interiorizas, tú te das cuenta de que el amor de Dios es eterno. Es constante, es eterno. Cuando comenzaste a leerlo, lo primero que se me vino a la mente antes de mencionar la palabra fue fidelidad. Fidelidad. Para mí Dios es fidelidad. Por cierto, en mis redes sociales voy a estar compartiendo en estos días temas de agradecimiento y la importancia por qué hay que dar gracias, no solamente desde la perspectiva de la salud mental, sino también de la parte emocional y en la vida diaria. Tenemos otros temas de hablar sobre el agradecimiento, pero bueno, hemos llegado al final y gracias de verdad. Yo hoy doy gracias por los amigos, gracias por los amigos que se convierten en familia, gracias a mi familia, a todo lo que, bueno, uno puede agradecer en manera personal. Doy gracias por mi salud, pero sobre todo doy gracias a todas esas personas que están del otro lado, que están tomando su tiempo en creer en este proyecto. También a los patrocinadores que se están uniendo a este proyecto, porque, sí, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esto es la nueva modalidad. Esto es un nuevo renacer de muchos de nosotros y la confianza que está teniendo todas estas personas, todas estas familias que se están convirtiendo en patrocinadores es esencial, pero sobre todo el que se sienta a ver episodios como este, que lo hacemos con amor, con cariño, pero sobre todo con sacrificio, porque no es eso, ¿cómo es que dice el dicho cubano? Soplar y hacer botella. Y hacer botella, no. Es un esfuerzo. Así que yo doy gracias en esta noche tan especial a todas las personas que nos acompañan, que me acompañan en este camino. Gracias a mi familia, gracias al papá de mi hija, porque sin el papá de mi hija yo no estaría aquí sentada con todos ustedes. Él se ha, ¿cómo lo decimos? Que no suene tan criollo. Se ha... Ay, ¿cómo lo diría una palabra? Se ha puesto a la par mía. La palabra no es esa, pero se ha puesto a la par mía para asegurarme de que este proyecto salga adelante. Y yo estoy muy agradecida con él, porque sin él yo no estuviera aquí, se los digo. Esto no es una labor de una sola persona, es todo un equipo. Así que gracias a todo el equipo, a todos los operadores, nuestro operador Gerardo que está acá con nosotros, a todas las personas que a veces uno no agradece todos los días, pero yo soy una persona profundamente agradecida. Y sobre todo gracias a Dios, porque sin él yo no estaría aquí y no tuviera mi hija, no tuviera amigos, familia, todo eso. Así que espero que esta noche sea del agrado de ustedes, que este episodio compártanlo, suscríbanse. Mucha gente me dice, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo ayuden? Suscribiéndose, compartiendo, dándole like. Y activando la campanita. Activando la campanita para que salga, porque esa es la única manera de crecer y de esa manera nosotros podemos seguir este proyecto que está creciendo a pasos agigantados y estamos bendecidos por eso. Bueno, yo voy a cerrar públicamente dándote gracias a ti. Por muchas cosas. Por muchas cosas. Y por tu afecto, por tu amor, por tu amistad, por tu cariño, por tu confianza, por tantas cosas, porque más allá de Karines Moncada es el lado humano, y yo te doy gracias por mostrarme a mí tu lado humano, que vale mucho, vale. Él lo dice porque soy muy privada. Sí, no, y te doy gracias por ti, por tu familia, por ser parte, haberme hecho también parte de tu familia, pero también doy gracias a Dios por este encuentro de almas, este encuentro, esta unidad, esta bendición, y de verdad, o sea, no me quedo corto siempre diciendo sí, por qué tengo que darte gracias, me quedo muy corto, pero hay mucho de ti porque hay que dar gracias. Mucho, y queda corto, queda de la palabra gracias no abarca el gran valor de ser humano y de mujer que tú eres, de madre, de esposa. Yo por eso te digo a veces Wonder Woman,
porque eres una mujer maravilla, eres Gracias. fantástica, eres una mujer Gracias. admirable como profesional, admirable como persona, admirable como ser humano, pero también por la calidad humana, el nivel de compromiso y el nivel de veracidad con el que tú llevas no solamente tu vida, sino tu profesión, tu trabajo, y que muchos allá afuera no lo tienen. Todo gracias al que está ahí arriba. Adiós. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias Tus a redes ti. sociales rápidamente. Contacto Celestial, bien sencillo. Ustedes escriben Contacto Celestial y los llaman a mi Facebook e Instagram. Y ahí pueden disfrutar de todos mis Les temas. prometo que tendremos más temas. Gracias a todos ustedes. Feliz día de Acción de Gracias. Los quiero. Dios los bendiga. No importa qué día vean este episodio, siempre es bueno agradecer. Su vida va a cambiar. Los quiero mucho. Bendiciones. Este programa fue traído a ustedes por cortesía de Lemos Natural Medicine.